Hola, en este vídeo vamos a hacer un paisaje del Golden Gate con San Francisco al fondo. Vamos a trabajar al principio sobre húmedo, así que con una esponja humedecemos bien el papel, aplicando agua limpia, totalmente limpia, sobre el papel. Previamente habremos hecho un dibujo sencillo, rápido a lápiz, para ubicar un poco las cosas. Empezamos aplicando con un pincel grueso una mezcla de azul cerúleo con un poco de violeta. Aplicamos el color primero sobre la parte superior, lo intensificamos un poco en la parte superior de todo el papel. Ahora mismo estamos trabajando en plano, pero voy a poner alguna altura en la parte inferior para que toda esta parte se eleve y la acuarela vaya cayendo hacia la parte superior para que facilitar el degradado. Mientras que hago esto, voy dando más pinceladas, aumentando la cantidad de color en la parte de arriba. Todo esto mientras que esté húmedo, podéis hacerlo y se funde sin ningún problema. Veréis que hay una parte del papel que brilla, eso es porque está húmedo. Mientras que brille estará húmedo, cuando se seca ya tiende a estar un poco más mate. Entonces inclino así un poco el tablero hacia la parte del cielo, sigo trabajando, añadiendo más azul en toda esa parte para que vaya haciéndose el degradado. Es un color con bastante agua, por lo que tardará un poquito en coger color, y conforme vaya cayendo todo el color hacia arriba, irá oscureciéndose en la parte de arriba y quedándose más blanca de abajo. Para hacer el efecto de la niebla, de las nubes, toda la parte inferior del dibujo, mientras que esté el papel húmedo, vamos a dar una mezcla de un azul oscurecido con un poquito de granate y un poquito de ultramarino, un gris así un poquito azulado, con bastante intensidad en algunas zonas, teniendo cuidado siempre de dejar bastante espacio totalmente en blanco, sin dar nada de pintura. Vamos añadiendo más y más color. Conforme vaya secando se va a ir aclarando mucho, así que no tengáis miedo en dar bastante intensidad de color. Imitamos un poco las sombras que hacen las nubes de la niebla. Podéis ir, mientras que vais dando color también, si veis que os habéis pasado un poquito con el color, aclarar con una servilleta, un Kleenex, todas las partes huecas, todas las partes blancas de la nube las podéis secar si os parece que os habéis pasado de color. Podéis seguir aplicando el color. Si veis que alguna parte se os va secando un poco, podéis coger un pulverizador, un botecito de pulverizador de estos de perfume o de limpieza o así, y con agua limpia vais espolvoreando un poquito con agua por encima del dibujo para que no se seque y continúe húmedo, para poder hacer el efecto este de las nubes. Para este efecto tiene que estar el papel muy húmedo para que se fundan bien los colores. Mientras que siga húmedo, si veis que va secando y se aclara demasiado, podéis seguir intensificando un poquito el cielo para que coja el tono que vosotros queráis. Tened en cuenta que siempre el color va a aclarar bastante cuando seque. Una vez que ya tenemos todo esto ya acabado, lo dejamos secar un poco, porque ahora vamos a trabajar sobre seco. Hasta ahora hemos trabajado sobre húmedo para que se fundan bien los colores. Ahora vamos a hacer en la línea esta del horizonte de las montañas,
pero vamos a hacerla sobre seco y empezando por la parte de arriba, por la parte de la silueta, la cresta de las montañas. Con un color azul un poquito más violeta, un poquito más oscuro. Vamos a ir marcando todo lo que es la parte de arriba, el límite de arriba de las montañas. No hace falta que reservéis nada de los edificios del fondo ni del puente, puesto que va a ser un color muy suave y estos edificios, tanto del puente como de los edificios del fondo, son más oscuros y el color va a tapar a todo este de las montañas. Entonces hacéis de una forma un poco rápida para que no se seque, vais dando, rellenáis toda la línea de las montañas con color intenso en la parte de arriba y luego ya con agua limpia vais aclarando este color y vais haciendo el degradado hacia abajo para que acabe las montañas en esa niebla que hay al fondo que se pierde en el horizonte. Esto se llama, lo de antes era pintar en húmedo directamente, hacer el degradado directamente todo sobre húmedo, y empezamos el degradado con la pintura en seco y luego esa misma pintura, toda la parte de abajo de las montañas, la vamos haciendo el degradado con agua limpia, humedeciendo toda esa parte y de forma que se funda con el color que tenemos de fondo. Si queréis acelerar un poquito el proceso, podéis secar un poco con un Kleenex. Os va a quedar un poco más marcado, no tan suave el degradado, pero avanzaréis un poquito más. Para hacer este degradado, igual que con el otro, si inclináis un poco el papel hacia la zona del cielo, también eso ayudará a que el pigmento de acuarela vaya bajando y se haga mejor el degradado. Mientras que esté húmedo, como antes hemos dicho, podéis intensificar un poquito las montañas si veis que quedan muy claras. Lo importante es que se note un poquito, que no quede muy fuerte, pero que se note la separación con el cielo. Una vez que ya tenéis hecho esto y que tenéis seco toda la parte blanca del medio, vamos a ir haciendo toda la silueta, el skyline de la ciudad. Para ello, al haber dado la primera capa de color, a lo mejor se os ha ido un poquito el lápiz, conviene que repaséis antes de hacer esto el lápiz para marcarlo bien, que sepáis por dónde va. Y con un pincel, con un color azul oscuro ya bastante fuerte, mezclando un poco de ultramarino con violeta y un poquito de granate, podemos ir haciendo un color azul bastante intenso, con el que vamos a hacer todo lo que es la parte de arriba, la silueta de la panorámica. Esta parte va a ir en seco sobre el blanco y luego la parte de abajo, que veis que se funde un poquito con las nubes, vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con las montañas, pero con los edificios. Es importante que hagáis los edificios lo más detallado posible, lo más marcado posible y con líneas muy rectas, puesto que son edificios y no hay líneas curvas ni esquinas redondas ni nada. Entonces, cuanto más marcados queden los bordes, mejor, porque se trata de que esta parte de la silueta quede muy definida y que haga contraste con el fondo, que está mucho más suave, mucho más degradado. Veis que voy aclarando un poquito el color conforme bajo, luego ya al final, en la última capa, ya doy agua limpia para difuminar el color y que se funda hacia abajo. No tengáis en cuenta el puente lo haremos luego, no hace falta que lo reservéis ni nada, ni que os preocupéis por él, haced como que no está. Vais difuminando un poquito para conseguir ese efecto de nubes así. Y luego en la parte de la derecha lo que vamos a hacer es que hay una gran masa de color. En vez de dar el color y luego difuminarlo como ahora, que tarda un poquito y se puede secar el color y es un poco más lento el proceso, lo que vamos a hacer es darle agua limpia a toda esa parte para humedecerlo, que toda esa parte esté húmeda con agua, y una vez, sin llegar a la altura de los edificios, sino en la parte que une los edificios con las nubes,
y ves como aquí el color se va fundiendo con las nubes de abajo y da ese aspecto difuminado que es muy interesante para lo que queremos. Una vez que ya tenemos acabado toda esta parte de abajo, seguimos en seco con la parte de arriba. Hacemos esta torre grande primero, seguimos luego haciendo toda la silueta con el mismo color, de forma que al final quede toda la silueta de San Francisco al fondo, muy marcada en la parte de arriba, en la parte de los edificios, y mucho más suave en la parte que se une con las nubes. Ese contraste es el que le da un poquito de valor a todas las nubes de abajo y deja bastante marcado la parte de arriba. Toda la silueta de los edificios, si veis que con pincel no podéis darle la forma determinada, ya que es un tamaño pequeño, podéis luego retocarlas con rotulador negro, lo que es la silueta, la punta del triángulo de la aguja esta que hay en medio, todos esos detalles los podéis hacer luego cuando esté seco del todo sobre la silueta para rematarla un poquito. Voy a ir de paso rellenando un poquito más las nubes que veo que de la niebla que han quedado un poco suaves, entonces aprovecho con el mismo tono de las nubes y la retoco un poquito. Ahora vamos a hacer todo lo que es la línea del mar que queda al fondo detrás de la silueta. Ahí veis que hay un puente azul así pequeñito al fondo. Pues detrás de ese puente hay una línea muy suave del mar que queda al otro lado. Para eso damos un azul cerúleo muy suave. De fondo marcamos antes la línea a lápiz para no desviarnos mucho y hacemos como va a ir la línea sobre el fondo blanco de la niebla del fondo, se va a destacar bastante. Y como ya el fondo de toda la parte de la silueta de edificio está seco, no se funde con lo que damos ahora luego. Lo dejamos secar para pasar a dar ya la zona del puente, toda la parte roja que está en primer plano, con un rojo básico así muy intenso. Marcamos primero a lápiz la forma para que quede bien definida y toda esta parte tiene que quedar muy recta y muy nítida. Es muy simple, son dos columnas así muy grandes, muy potentes, que tienen como tres niveles. La de arriba es un poquito más estrecha, luego hay un nivel intermedio un poquito más ancho y otro nivel intermedio de abajo del todo un poquito más grueso, que ya se funden las dos columnas. Entonces damos todo este color rojo. Si no os queda el perfil muy definido, porque los escalones son muy pequeñitos para que se noten bien, a este tamaño que estamos trabajando y con este pincel tendría que ser un trabajo de miniatura para que quedara definido del todo. Entonces dais lo más básico y los detalles como las esquinas de los ensanchamientos y todo eso los podéis dar al final de todo cuando esté seco con rotulador. Hacemos también intentamos hacer un poquito el ensanchamiento que hay entre las columnas, pero ya os digo que no os preocupéis mucho por eso porque luego se puede retocar. Intentar hacer la línea lo más recta posible y lo más vertical posible. Cuando veis ya la base todavía va a ser un color opaco
y macizo, con las líneas rectas, pero cuando lleguéis a la parte inferior de la base, esta parte se va a difuminar con la niebla. Para lograr eso hacemos lo mismo que hicimos con las montañas. Vamos a dar agua transparente en la parte de abajo y vamos a ir fundiendo el color rojo con la parte de abajo. Es importante que este color rojo se difumine solo hacia abajo, no hacia los laterales, porque los laterales se supone que sigue una línea recta. Lo que se va difuminando es el rojo por el efecto de la nube y de la niebla. Podemos hacer que se transparente un poquito con un color mucho más suave. Se puede transparentar de vez en cuando el rojo por ahí en medio de la nube, en medio de la niebla. Eso iremos ya controlando que vaya siendo cada vez más suave el color. Una vez que tenemos esto, lo dejamos secar otra vez hasta que esté seco del todo, porque ahora vamos a añadir todos los detalles de los cables y las líneas, y esto lo vamos a hacer con rotulador. Pero antes de hacer esto en rotulador, sobre la base seca del rojo de las columnas del puente, vamos a hacer un sombreado para darle un poquito de volumen. Estos son dos columnas que tienen dos lados cada una, y vamos a suponer que la luz viene desde la izquierda, por lo tanto la sombra estará a la derecha. Entonces, con un color rojo granate bastante oscuro, vamos a ir dando toda la parte de la derecha de las columnas, teniendo en cuenta que hay unos travesaños en medio. Estos travesaños tendrán sombra en la parte de abajo porque la luz viene desde arriba, y con estas instrucciones vamos siguiendo todo lo que es la línea de la columna hacia abajo, tanto en las partes estrechas de aquí como en la parte de la base. Cuando lleguemos a la base, repetimos el mismo proceso de poner agua limpia y ir difuminando todo lo que es la sombra de la base hasta llegar a la nube, para integrar un poquito y que parezca que la nube está tapando toda esa parte también. Esto conviene hacerlo todo esto cuando esté muy seco la base roja de la columna, para que se quede muy nítida, marcada la sombra, porque es una sombra que no está difuminada como las de abajo, sino que tiene que quedar muy marcada. Dejamos ahora el pincel y vamos a coger unos rotuladores para hacer la línea de los cables curvos que van bajando hasta perderse en la niebla. Cogemos un rotulador que no sea muy fino, pero tampoco muy grueso, y sobre las líneas previamente marcadas de lápiz vamos haciendo los cables hasta que se pierden un poquito, entran en la nube. Hacemos los cables de la derecha, luego los cables de la izquierda. Es fundamental que todo el dibujo esté muy seco, para que corra bien el rotulador y no se funda con el fondo. Una vez que hemos hecho esto con el rotulador rojo, vamos a hacer los cables verticales que salen de estos dos cables que hemos hecho con un rotulador muy fino en negro. Podemos marcar previamente a lápiz, si no estamos muy seguros del pulso y eso, marcar a lápiz de las líneas para luego seguirlas al rotulador. Incluso, si queréis, podéis hacer esta parte con regla e incluso midiendo un poquito la separación entre los cables. Tienen que quedar muy suaves, pero que se vean. Si en la primera pasada os parece que quedan demasiado suaves, podéis repasarlo un poquito. Podéis incluso acentuar el efecto de que se pierdan en la niebla, repasando los cables más por arriba que por abajo, que vayan haciéndose cada vez más finos dentro de lo que cabe para un rotulador, pero bueno, que se note que hay un poquito de diferencia entre las partes de arriba y las de abajo, que las de abajo se vayan difuminando, puesto que se pierden un poco en la niebla. Hacemos las del otro lado también. Intentamos sobre todo mantener la misma distancia entre los dos cables que están juntos y los dos cables siguientes.
hay que mantener un poquito el ritmo de los cables y que quede la misma separación entre los mismos. Veo que por aquí, por ejemplo, queda un hueco entre la columna roja y el primer cable, entonces hago otros dos. Ahora vamos a hacer las líneas del puente que hay al fondo, que se ven dos líneas paralelas. Lo ideal sería hacerlo en el mismo color de los edificios del fondo, pero como seguramente no tendréis un rotulador de ese color exacto, os vale con hacerlo con un rotulador negro, puesto que son líneas muy finas. Entonces, a esa distancia no se va a apreciar. Podéis hacer también marcar un poco la base del puente, los pilares, y como os dije antes, podéis retocar un poquito también las líneas de toda la panorámica con el mismo rotulador negro para que se vea bien. Marco aquí este pilar que se me había olvidado antes y voy a ir marcando mejor el puente, los cables del puente ese del fondo que se insinúan un poquito, y con esto más o menos tendríamos ya el dibujo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.